Simple Imputer es un objeto de Scikit-learn que implementa un imputador univariado, el cual es utilizado para el completado de valores faltantes en datasets. El completado usualmente se realiza mediante estrategias simples, las cuales corresponden a un estadístico descriptivo. El estadístico utilizado puede ser la media, la mediana, el valor más frecuente o una constante especificada por el usuario. Para ejemplificar su uso, vamos a crear dos matrices como listas de Python. La primera matriz es llamada xtrain y es utilizada para entrenamiento del imputador. La segunda matriz es llamada xtest y es la que va a ser completada con el imputador que vamos a crear y entrenar con la data que tenemos en la parte de arriba. En la siguiente celda vamos a crear una instancia del Simple Imputer y lo vamos a almacenar en la variable Simple Imputer, teniendo en cuenta que esta última tiene la S minúscula. Para ello entonces debemos especificar los parámetros del constructor. Estos son los siguientes. Missing values, que corresponde al placeholder o indicador de los valores faltantes, en nuestro caso np.nan. Strategy, que corresponde a la estrategia utilizada para completar la información faltante. Esta puede ser especificada como la media, la mediana, el valor más frecuente o una constante especificada por el usuario. El último parámetro es field values y contiene el valor especificado por el usuario cuando la estrategia es constante. En la línea 22 entrenamos el imputador y en la línea 24 se lo aplicamos a la variable xtest. Esto se hace mediante la función transform. Como resultado de la celda, se puede ver entonces la matriz completada, pero la pregunta crucial es cómo se realizan los cálculos. Recordemos que en nuestro imputador estamos utilizando como estrategia la media. De esta forma entonces, vamos a entrenar el modelo con la siguiente data, columna por columna. Así, para la primera columna, tenemos como datos el 1 y el 7. Noten que acá se ignora el valor faltante. De esta manera, 1 más 7, 8, la media 4, es decir, los valores faltantes en la primera columna serán completados con el 4. Recordemos que en la data de testing, el valor faltante está ubicado en esta posición y por tanto acá se coloca el 4 que corresponde a la media. Para la segunda columna tenemos los siguientes datos: 2, 3 y 6. 2 más 3, 5, más 6, 11. Dividido 3 es igual a 3.66. De esta forma entonces, los valores faltantes en la segunda columna, es decir, este valor y este valor, serán reemplazados por 3.66. Como resultado entonces tenemos acá el valor reemplazado, segunda fila, segunda columna, y el otro valor reemplazado que es cuarta fila, segunda columna. El objeto contiene el método statistics, el cual indica por columna los valores calculados que son utilizados para reemplazar la información faltante. 4 para la primera columna y 3.66 para la segunda. El objeto Iterative Imputer implementa un imputador multivariado que permite estimar los valores faltantes para cada variable en función de las demás variables del dataset. En cada iteración del proceso, una columna es designada como Y y las demás columnas del dataset son designadas como X. Entonces, un regresor es ajustado para hacer la regresión entre X y Y. Es decir, queremos construir un modelo que teniendo como entradas las X, aquellas columnas con información completa permitan pronosticar el valor de Y y realizar entonces la correspondiente imputación. Dicho de otra forma, el regresor obtenido, entrenado con la pareja XY, es usado para pronosticar los valores faltantes en cada variable. Este proceso es realizado de forma iterativa para un total o máximo de más iteraciones. Estas iteraciones son conocidas como rondas de imputación. Para ejemplificar este proceso, vamos a utilizar dos datasets o conjuntos de datos. El primero tiene una dimensionalidad de 5 por 2
y tiene valores faltantes en fila 4, columna 1, fila 5, columna 2. El segundo tiene 3 filas por 2 columnas y tiene valores faltantes en primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, tercera fila, primera columna. El objetivo es entrenar el imputador con Xtrain y con el imputador obtenido completar los valores que tenemos en Xtest. Antes de realizar el ejemplo en Scikit-Learn, voy a presentar un ejemplo de cómo se realizan los cálculos en esta herramienta. El primer paso consiste en completar los valores faltantes en Xtrain. Para ello vamos a utilizar la media de cada columna. Pasemos entonces al cálculo de las medias como tal. La media de la columna 1 es 3.75, la cual se obtiene como la suma de 1 más 3 más 4 más 7 dividido sobre 4. Estos valores aparecen entonces aquí en la primera columna. Para la segunda columna, la media es 4.75 y se obtiene como la suma de 2, 6, 8 y 3 dividido sobre 4. Estos valores entonces aparecen de la data contenida en la columna 2. Aquí vemos entonces el 2, el 6, el 8 y el 3. De esta forma obtenemos entonces una primera aproximación a la matriz train que podemos ver en pantalla. Aquí aparece el 375 y el 475. Seguidamente pasamos entonces al método iterativo en que se basa esta metodología. Para ello entonces vamos a suponer que el modelo utilizado para imputar va a ser una regresión lineal. Recordemos que este proceso iterativo se realiza columna por columna. Entonces tendremos el cálculo para la columna 1 y seguidamente el cálculo para la columna 0, manejando los índices como se manejan en Python. Para completar los valores de la columna 1, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a entrenar un modelo lineal que recibe como X la columna 0 del dataset Xtrain y utiliza como Y la columna 1 del dataset Xtrain. Es decir, vamos a pronosticar la segunda columna con base en la primera. Una vez tenemos el modelo entrenado, pasamos a completar el valor faltante. Noten que acá estamos completando del dataset Xtrain aquel que está en la posición correspondiente a la fila 4 y la columna 1. Recordemos entonces que ese sería este valor. En otras palabras, estamos haciendo un modelo de regresión lineal que toma los valores de la columna 0 y pronostica los faltantes de la columna 1. Noten que en este caso entonces la posición 4,1 se obtiene como el pronóstico utilizando el modelo de regresión lineal, entrando como datos el valor en la posición 4,0. Dado que eso nos devuelve un array de NumPy, tenemos que utilizar esos corchetes con 0 para poder obtener el valor puntual y no un array de 1 por 1. Seguidamente pasamos a completar los valores de la columna 0. En este caso tomamos como X la columna 1 y pronosticamos los valores de la columna 0. Aquí tomamos el mismo modelo de regresión lineal y aplicamos fit para su entrenamiento. Una vez tenemos el modelo entrenado, pasamos a pronosticar el valor en la posición 3,0. Esto lo hacemos utilizando como datos de entrada los X en la posición 3,1. De esta forma entonces hemos recorrido cada una de las columnas del dataset y hemos utilizado un modelo de regresión lineal para imputar los valores faltantes. Nótese que ese es un proceso iterativo el cual vamos a ejecutar por efectos prácticos de ejemplo de este video 100 veces. Al final tendremos entonces los valores de X, la matriz completa de Xtrain, completada para valores faltantes. Esta matriz, con sus valores ya imputados, aparecen como salida de la celda. Una vez terminada la fase de entrenamiento, pasamos al transform o aplicación del modelo para poder construir o imputar valores faltantes ante nuevos datos. Noten que en este caso vamos a utilizar la matriz Xtest
que tiene dimensionalidad 3 por 2 y que en todas las filas tenemos valores faltantes. Para ello entonces creamos un modelo de regresión lineal, el cual es entrenado para cada columna. El primer bloque de código completa los valores faltantes en la columna 1 o segunda columna, mientras que el segundo bloque de código completa los valores faltantes en la columna 0 o primera columna. Entremos entonces al detalle del cálculo. En el primer bloque de código, entrenamos el modelo utilizando la data disponible en train, utilizando como X la columna 0 y pronosticando la columna 1. De esta forma tenemos entonces un modelo que permite pronosticar, imputar la columna 1 con los datos de la columna 0. En la línea 14 entonces realizamos el procedimiento de pronóstico y completado de los valores. En el segundo bloque de código hacemos el proceso inverso. Utilizamos la columna 1, o sea, segunda columna, como X y la columna 0 como Y. Una vez tenemos el modelo, completamos los dos valores faltantes realizando el pronóstico utilizando como entradas los valores disponibles en la columna 1 y con los cuales obtenemos los valores en 0, o sea, la columna 0. En la salida de la celda podemos ver entonces los valores imputados para la variable xtest. En este punto entonces deseo aclarar algo muy importante. Noten que de la data de ejemplo, aproximadamente la relación que hay entre la columna 0 y la columna 1 es el doble, es decir, la segunda columna es el doble de la primera. De esta forma entonces esperamos que el valor imputado en este punto sea 1,5, mientras que acá esperamos que sea 14. Esos corresponden entonces a nuestros resultados que tenemos aquí. Siguiendo esta misma regla y tomando xtest, vemos entonces que este primer valor debe ser aproximadamente 1, este tercero es aproximadamente 3 y este debe ser aproximadamente 12. Entonces 1, 12 y 3. Vemos entonces en la salida de la celda que tenemos el 1, el 12 y el 3. Y esta es la forma entonces en que opera el algoritmo. Pasemos entonces a realizar la imputación con scikit-learn. En primer lugar, este imputador es experimental, por lo que tenemos que importar Enable Iterative Imputer para su uso. Seguidamente, importamos el imputador iterativo e importamos el modelo de regresión que se utilizará. Aquí usamos regresión lineal, pero pudo haber sido cualquier otro modelo que tengamos disponible para aprendizaje supervisado en scikit-learn. En la línea 5, creamos una instancia del imputador y lo guardamos en la variable Iterative Imputer. Seguidamente pasamos a especificar los parámetros del constructor, que son los siguientes. El estimator, que es el modelo utilizado para construir la iteración o imputador como tal, en este caso la regresión lineal. El placeholder o indicador de valores faltantes, que en nuestro caso es np.nan. Un indicador booleano para saber si se muestrea o no la posterior de la distribución, que en nuestro caso vamos a dejarlo en falso. Y no vamos a considerarlo aquí, ya que no entramos en el detalle del cálculo de esta manera. Max iter, que es la cantidad máxima de iteraciones o rondas en las cuales se va a realizar la imputación como tal. Esto es respecto a la fase de train. El parámetro nResFeature se utiliza para indicar con cuántas características se construye el modelo con que se imputa la variable o columna Y. Noten que acá yo podría indicar, por ejemplo, que se utilicen las 5 variables más cercanas o las 5 columnas más cercanas. En nuestro caso que es none, estamos utilizando todo el dataset. El parámetro initStrategy indica la forma con que rellenamos los valores faltantes en Xtrain cuando iniciamos el algoritmo. Esos pueden ser especificados como la media, la mediana, el valor más frecuente o una constante. El parámetro ImputationOrder indica la forma en la cual se imputan las variables o features del dataset. Sus posibles valores son ascendente, descendente, romano,
arábico o aleatorio. Ascendente indica que se imputan las características de menos valores faltantes a más valores faltantes. Descendente, de mayor cantidad de valores faltantes al mínimo de valores faltantes. Romano, características de izquierda a derecha, arábico derecha a izquierda, y random indica que se seleccionan las variables de forma aleatoria para su completación. El parámetro skipComplete es un booleano que indica la forma en la cual se imputan los valores para aquellas variables que tienen toda la información disponible durante el entrenamiento. Dicho en detalle, opera de la siguiente manera. Cuando skipComplete es igual a true, entonces aquellas características que tienen la información completa durante el entrenamiento y que tienen valores faltantes en la parte de transform serán imputadas únicamente utilizando el método inicial. En otras palabras, si la columna 0 no tiene valores faltantes y se utiliza la media como método inicial, cuando se tenga la matriz de transform y haya valores faltantes en esta misma columna, únicamente se imputarán utilizando esta métrica inicial, la media. Los parámetros min_value y max_value establecen los valores máximos y mínimos para los valores imputados, es decir, aunque el pronóstico de un valor superior o inferior a estos límites, se utilizará estos como tope. Finalmente, el parámetro randomState permite especificar la semilla de aleatorios que se utilizarán durante el proceso de optimización o estimación de modelos. Una vez tenemos entonces el imputador listo, pasamos a entrenarlo con el método fit. Y una vez que está entrenado, podemos transformar nueva data con transform. Como resultado de la celda podemos ver entonces los valores obtenidos para la matriz Xtest. Recordemos entonces que habíamos dicho que la relación es aproximadamente el doble de la columna 0 para la columna 1. Entonces, noten que para 2 debería ser aproximadamente igual a 1, se cumple. Para 6 debe ser aproximadamente igual a 12 y para ese 6 de acá debe ser aproximadamente igual a 3. Esos son entonces nuestros resultados para este tipo de imputador. El método de vecinos más cercanos también puede ser utilizado para el completado de valores faltantes, es decir, para la imputación de datos. En este caso, cada valor faltante es imputado utilizando la media de los k vecinos más cercanos en el dataset de entrenamiento. Para nuestro ejemplo, vamos a tomar una matriz que tiene 4 filas por 3 columnas. Tenemos valores faltantes en la primera fila, tercera columna y tercera fila, primera columna. En la primera parte vamos a imputar los datos de la columna 1 y luego vamos a imputar los datos de la columna 2. Pasemos entonces al caso de la columna 1. Para este caso en particular debemos tomar entonces las columnas que están completas y la columna número 1. Es decir, vamos a tomar la columna 2, que está completa, 2, 4, 6, 8, y la columna 1 que tiene el valor faltante en esta parte. Una vez seleccionadas las columnas que tienen información completa y la columna imputar, columna 1, vamos entonces a tomar los datasets que tienen información completa para ese subconjunto de columnas, es decir, parejas 1, 2, 3, 4 y 8, 8. Ya que deseamos inferir el valor faltante o valores faltantes para la columna 1, vamos a tomar como puntos las columnas que están completas. En este caso particular, la columna 2, que tiene valores 2, 4 y 8. Y a partir de este entonces vamos a computar las distancias. Es decir, vamos a utilizar el valor de 6 para inferir el valor faltante en la primera columna. Continuando con el algoritmo, entonces vamos a tomar los puntos 2, 4 y 8 y vamos a calcular las distancias respecto a 6. Si tenemos que vamos a usar los dos primeros vecinos, los dos vecinos más cercanos, tendremos entonces que para 6 los puntos más cercanos serán 4 y 8 y 2 será un punto lejano. De esta forma entonces seleccionamos 4 y 8 y con base en este entonces inferimos
el valor utilizado para hacer la imputación de valores faltantes. La imputación, en este caso, se realiza como la media de los valores, es decir, los dos puntos más cercanos son estos, y tomamos entonces el 3 y el 8. 3 más 8, 11, dividido 2, 5,5. Con este valor imputaremos los faltantes en la columna 1. Ya que tenemos el cálculo para la columna 1, pasamos a la columna 2. Seleccionamos entonces las columnas que están completas, en este caso la 2, y la columna con datos faltantes, que en este caso será la 3. Noten entonces que el faltante está aquí en la primera posición, tenemos completos los demás valores y la columna 2 está completa tal como lo hicimos para la columna 1. Para calcular las distancias tomamos los puntos completos, es decir, 4, 3, 6, 5, 8, 7, y de estos entonces la columna 1, la columna 4, 6, 8 que tenemos acá, será entonces la utilizada para calcular la métrica de distancia. ¿Esta la haremos respecto a quién? Lo haremos entonces respecto al valor de 2, que es el dato correspondiente a el punto que tenemos acá, en la columna 1. Las distancias respecto a 2 serán de 2 a 4, 2, de 2 a 6, 4, de 2 a 8, 6. Entonces, los dos vecinos más cercanos serán los dos primeros puntos que tienen las menores distancias. Ya que el valor de reemplazo es la media, vamos a tomar entonces el 3 y el 5, los dos puntos más cercanos. 3 más 5, 8, dividido 2 igual a 4. Este 4 será el valor utilizado para imputar los valores faltantes en la columna número 3. Ya que tenemos entonces los cálculos claros, pasemos a construir el objeto en scikit-learn para realizar la imputación. En la línea número 1 realizamos la imputación del KNN imputer. Ese es el objeto que utilizaremos. En la línea número 3 creamos entonces una instancia del objeto y la asignamos a la variable KNN imputer. Ahora debemos entonces especificar los siguientes parámetros. Missing values, que es el placeholder con el cual indicamos los valores faltantes en la matriz de la data. Seguidamente indicamos la cantidad de vecinos más cercanos para computar la imputación. Luego pasamos entonces a calcular los pesos, es decir, la forma en la cual computamos el valor imputado. Por defecto se utiliza el valor uniform, esto es, todos los valores de la variable que se está imputando pesan lo mismo, es decir, utilizamos la media. O podemos utilizar entonces también una ponderación por la distancia, en la cual los valores más cercanos de los vecinos más cercanos tienen mayor influencia en el cálculo del valor a imputar que aquellos que son más lejanos. Y básicamente lo que hacemos es calcular una ponderación que es inversa a la distancia. Finalmente, especificamos el parámetro metric, el cual indica la métrica utilizada para buscar los vecinos más cercanos. Esta puede ser la euclidiana con los NaN o una definida por el usuario. Ahora, para usar el imputador debemos entrenarlo utilizando el método fit, el cual recibe la matriz de entrenamiento. Y para utilizarlo o aplicarlo, utilizamos el método transform sobre la matriz que deseamos imputar. En este caso entonces recordemos que los valores faltantes estaban ubicados en este punto y en este punto. Estos son entonces, como dijimos anteriormente, 5,5 y 4, tal como podemos ver en pantalla. Repito, aquí tenemos entonces el 5,5 y aquí tenemos el 4 que fueron los valores imputados. Ese es entonces el proceso de cálculo y la forma de imputar datos utilizando el algoritmo de k vecinos más cercanos.